escritor e historiador de Rosario. Me va a corregir él si estoy dando algún dato erróneo, pero autor de 2 libros, Los caudillos y ¿Vale la pena ser argentinos? ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un gusto, buen día, feliz día de la patria. Gracias, igualmente para usted. Usted escribió esos 2 libros, digo bien, Los caudillos y ¿Vale la pena ser argentino? Supongamos que sí, vamos a decir que sí. Está bien. Bueno, queremos hablar un poco de los mitos, verdades, las cuestiones que se han dicho y que han girado en torno a este día tan particular para los argentinos y para las argentinas. ¿Cuál es el mito más difundido que a usted se le viene a la cabeza y que no es realidad, justamente porque es un mito, acerca del 9 de julio de 1816? Bueno, siempre que cuando uno habla de historia, siempre está el mito, la leyenda y todas las exageraciones propias de los historiadores que quieren abonar para su molino en función de su pensamiento ideológico. En definitiva, ese es el problema, ¿no? Claro. Pero el mayor mito es que justamente no fue una declaración de la independencia argentina, sino que los propios congresales hacen una declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, como un intento de decir no hay límites en la lucha por la libertad. No es una independencia argentina que después sí, obviamente, por el paso de los años es la declaración de nuestro país, pero es una declaración que tiene como una visión continental más que nada. Uh-huh. ¿Es cierto que el acta original de la Declaración de la Independencia se perdió? ¿No se sabe dónde está? Hay un mito alrededor de que se la robaron, otros dicen que se perdió y nunca nadie supo dónde está. Bueno, eso de parte de la historia de nuestro país, sí, se la robaron, sí. ¿A quién? El acta original fue enviada a Buenos Aires, donde estaba la autoridad directorial de Juan Martín de Pueyrredón, y en el camino a Córdoba, aparentemente al chasque, le dieron a elegir la bolsa de la vida y el hombre entregó todo, ¿no? ¿Y qué presentó cuando llegó a Buenos Aires? Claro, no. Así que se escribió una nueva acta, en función de que desapareció la primitiva. Claro. ¿Y eso trajo algún problema? Digamos que escribió de nuevo. Nah. No, porque lo que pasa es que se empezó a tejer una leyenda, a ustedes que les gusta eso, de que el rival del directorio en ese momento, que era Artigas, sí, se la había mandado a robar a propósito, pero no hay asidero, simplemente fue un robo que por otra parte también tiene cierto lado de leyenda, porque se supone que si es la declaración de la independencia no la va a mandar con un solo tipo a leguas a caballo. Se imagina que con una custodia por lo menos, bueno, no. La leyenda más conocida es que se la robaron, ¿no? Uh-huh. En camino a Córdoba. Uh-huh. El símbolo más palpable que tenemos de la independencia argentina es la Casa de Tucumán. Mal llamada Casita de Tucumán, no sé si... Se van a enojar los hermanos tucumanos. Se van a enojar los tucumanos. Yo hace muchos años tuve la posibilidad de estar en el lugar. Es muy impresionante estar en la sala donde se firmó este acta, y también fue una decepción muy grande para mí que me dijeran que no es la casa original, que todo lo que nosotros vemos cada vez que vamos a ese lugar es una reconstrucción en realidad y que solo se conserva esa sala específicamente. Sí, la tiraron abajo. La tiraron abajo como un valor simbólico, ¿no? Bueno, tiremos abajo la casa donde se declaró la independencia. Efectivamente, la familia original que prestó que en realidad no prestó la casa, sino que la alquilaba a las autoridades, con el transcurso de los años la vendió. Esa nueva familia finalmente se la vendió al Estado Nacional. En la casita de Tucumán funcionó a una dependencia del Correo. Y en el gobierno del general Roca, siempre llamado a hacer cosas negativas para el país, siendo una figura importante, uh-huh, se mandó tirarla abajo. Uh-huh. Y solamente quedó en pie la salita donde se declaró la independencia. Con el correr del tiempo, en función de los planos del momento en donde el Estado compra la casita, se la reconstruyó. Pero sí, es un remix la casita de Tucumán, excepto la sala donde se declaró la independencia precisamente. Hablabas recién de el componente ideológico que tiene esta ciencia, que es la historia, y también se me viene a la cabeza estas imágenes de los manuales que, bueno, sirven en las escuelas primarias, que nos daban en la escuela primaria, y lo que no vemos son mujeres en ese imaginario o en esa historia, en esa foto, ¿no? Claro. En esa foto que quedó. ¿Cuál fue el rol que jugaron las mujeres en la independencia argentina?
Particularmente en la zona norte de nuestro país y en el Alto Perú fueron las luchadoras. Juana Zurduy es el claro ejemplo de ello, pero por algo está en el billete que va a aparecer nuevo ahora. Pero en términos políticos de la composición y la administración del poder, el papel de la mujer ni siquiera estaba relegado, no existía, no había. La mujer solamente podía ocupar un lugar que era traer hijos al mundo. La primera mujer con poder en la Argentina, o por lo menos en nuestra región, es la mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra, que es la que le maneja buena parte de la campaña política para posibilitar el regreso de Rosas al poder. Pero fuera de eso, lamentablemente, uno no puede contar lo que no pasó. El rol de la mujer, a diferencia de, por ejemplo, la Revolución Francesa, donde las mujeres eran de armas tomar, en el Río de la Plata, particularmente en las decisiones políticas, la mujer no está, excepto lo que yo te contaba de Juana Zurduy, que era comandante de soldados, o sea que ahí tenés un rol más distintivo, ¿no? La mujer que pelea codo a codo, pero en cuanto a las decisiones políticas, la mujer no tenía ningún rol. Hay otra cuestión, Carlos, de la foto esta que citaba Lautaro, la foto que nos ha llegado en los manuales que hemos aprendido historia en la escuela primaria fundamentalmente, que tiene que ver con gente abarrotada, como muy ansiosa, expectante por lo que pasaba del otro lado de la ventana, colgado unos barrotes mirando para adentro y diciendo, muchachos, ¿cuándo van a declarar la independencia? Acá está pasando algo grave, o algo heavy, algo importante, pero no nos están comunicando. ¿Esa foto también es una mentira? No, sí, está exagerada. El Congreso de Tucumán tuvo una elección particularmente democrática en el sentido de la época, se decidían los cabildos principales. Lo que pasa que también ahí tiene que ver quién era la figura principal del Congreso de Tucumán, que no era precisamente un congresista, que era Manuel Belgrano. Claro. Y Belgrano en Tucumán era adorado y levantaba polleras como ninguno. Entonces, la sola presencia de Belgrano alimentaba un calor popular que por ahí el Congreso precisamente no tenía. Solamente la figura de Belgrano levantaba polvareda. Por ahí, si Belgrano no hubiera estado en Tucumán en esos días, la independencia no se hubiera declarado en tiempo y forma. Pero es cierto que también Belgrano era la figura popular, claro, digamos. Pero digo, es cierto que las ventanas, por ejemplo, barrotes no tenían y que la gente no tenía acceso a esa sala donde se declara la independencia. No, porque fue todo muy sigiloso, porque había muchos problemas, porque se temía la llegada de un ejército español. Claro. En cualquier momento, había guerra civil, la historia de Argentina repetida en 1816. Pero la presencia de Belgrano justamente era una garantía de que todo esto mejorara. Pero sí, es cierto que el día siguiente, el 10 de julio, Tucumán fue una fiesta, sí, salieron todos con las mejores pilchas, porque la declaración de la independencia era deseada no solamente por la dirigencia, sino por la parte popular de nuestro país. Cuando decís que Tucumán fue una fiesta ¿en qué términos? En términos de todo lo que a vos se te ocurra, en términos de lo que el Estado, de lo que el gobierno quiere hacer y en términos de lo que en la intimidad de un hogar puede llegar a pasar. Claro. Hubo un baile en el cual se eligió a la novia de la patria, una niña de 9 años. También, y en esos bailes Belgrano conoció también a una chica con la que después se va a emparentar, ¿no? Claro. ¿Qué significa? Esos bailes eran los que aprovechaban las chicas para elegir caballeros. Claro. Digamos, todo también, ¿no? ¿Qué significaba lo de la novia de la patria, sabes? Mirá, desde que mirá, esto lo tengo que ser un poquito más profundo por ahí. Sí. A ver. Uno de los problemas que tienen Belgrano, Moreno, Castelli, todos los que son los jefes de la Revolución de Mayo, Artigas mismo, que es un hijo de la Revolución de Mayo, Güemes, es que las fiestas patrias, es decir, los feriados de la época colonial estaban vinculados a las fiestas religiosas o a los aniversarios que tuviera la familia del rey en vigencia, es decir, cuando asume el rey, cuando el cumpleaños del rey, el cumpleaños del primogénito. Y los tipos dicen, esto no va, porque tenemos que crear nuestros propios valores simbólicos, porque si no siempre vamos a seguir siendo españoles. Por eso se impone el 25 de mayo como fiesta patria. Y a partir de ahí, los tipos empiezan a utilizar fechas y cuestiones como vamos a llamarlas demagógicas o populistas, para ver si de esa manera el pueblo, que por otra parte venía peleando por la guerra y de la independencia, entendiera el significado de un cambio trascendental como era dejar de ser españoles para convertirnos en otra cosa que, como siempre, nunca se termina de resolver qué somos. Claro. Dejamos de ser españoles, pero no se termina de determinar qué somos.
Eso de la novia de la patria venía con la idea de que la palabra patria tuviera un valor simbólico todavía mucho mayor. Por ejemplo, ahí con lo que decías, dejamos de ser españoles y después caímos bajo el control de alguna otra fuerza, o ¿seguimos Sí. o no? ¿Cómo lo ves vos? Y lo que pasa es que en términos políticos y en términos económicos eso está vinculado. Siempre el problema de construir una nación nueva o un Estado que intente administrar lo que queda de lo que dejó España sin tener... porque por otra parte, toda la economía de la región quedó afectada por la guerra de la independencia y la guerra civil. Es decir, ¿qué tesoro podía tener una nueva administración si todo lo recaudado o lo posible recaudado se destinaba a la guerra, o inclusive sus trabajadores y trabajadoras estaban completamente destinadas a la guerra? ¿Qué producción económica podía existir? Claro. El que vio todo eso fue un político preclaro de Inglaterra llamado George Canning, que la vio y dijo: estos muchachos se están independizando de España y si nosotros somos audaces nos vamos a quedar con toda Sudamérica. Y bueno, efectivamente el problema de pasar a ser colonia a ser semicolonia, viste hasta qué punto está la diferencia ahí, ¿no? Claro, porque yo creo que hay no sé si es de Belgrano, una frase que dicen: lo importante no es quién nos tiene de correa, sino es dejar de ser perro. Exacto, o la de San Martín mismo, los enemigos son más grandes cuando se los mira de rodillas. Es más o menos la misma historia, ¿no? Claro. Se da un tridente ofensivo que es Güemes, Artigas y San Martín. ¿Es esta conjunción el primer ensayo, si se quiere, de lo que hoy consideramos la patria grande, o una visión, si se quiere, regional de cómo debe ser la política en nuestro continente o al sur de nuestro continente? Como valor simbólico sí, como valor real de los hechos no. Güemes y San Martín pertenecían a una mirada política que no era la misma de Artigas. Ajá. Artigas es la República Democrática. Güemes y San Martín era más de la idea de una monarquía representativa. Uh-huh. Y en definitiva el problema de la Revolución de Mayo, o de lo que termina con la independencia, es la incapacidad de los hombres que surgen de la Revolución de Mayo de entenderse con Artigas y a su vez de entender la parte popular de Güemes, porque Güemes es un líder popular. Claro. Pero para él entendía que la mejor manera de organizar el país era con una monarquía representativa. La idea de la monarquía, nuevamente como el valor simbólico de unión, le resultaba a Güemes mucho más fuerte que la idea de la República Democrática, que le resultaba anárquica en el sentido de Artigas. Claro. Por supuesto que en valor simbólico para el presente, ese tridente más Belgrano y Pueyrredón indudablemente son las figuras más importantes de la época, pero en su tiempo lamentablemente muy de acuerdo no se pusieron. Carlos, ¿vos sos docente? No lo soy. No sos docente. No soy docente. Bueno, pero la pregunta va en este sentido. ¿Por qué A ver. nos cuesta como sociedad, sobre todo a quienes hacen la docencia, correrse de la historia militar, correrse de esa visión militar, que las celebraciones justamente de la Revolución de Mayo, de la Independencia, sigan todavía siendo encaradas desde esa perspectiva? ¿Por qué hay desfiles, hay bandas? ¿Por qué se recurre siempre a los mismos elementos para conmemorar estas fechas? Bueno, sí, eso es cierto. Pero mirá, más allá de lo simbólico que vos planteas, hay cierta comodidad también, ¿no? Claro. Sí, hay cierta comodidad. Ayer fue, por ejemplo, el acto de mi nene, ¿no? Sí. Sobre el Día de la Independencia. Y es un acto que hice yo hace 30 años, 40 años. No ha cambiado mucho. Los chicos se juntan, se visten de celeste y blanco, recitan algunas palabras alusivas a la época. Los padres nos emocionamos verlo ahí. Y se terminó. Claro. No, creo que es más una cuestión de comodidad que lo que planteas vos, de una cuestión más ideológica y política. Por otra parte, a los docentes les toca siempre resolver, hacerse cargo de la piedra sobre las espaldas, de enseñar historia y prácticamente decir a los chicos: miren, muchachos, vivimos en un país hermoso, pero cuando salen a la vereda el país hermoso no se produce. ¿Hasta qué punto vos le podés enseñar, o cómo podemos creer que, como empezabas vos,
¿Vale la pena ser argentino? Sí, nos lo decimos con orgullo, nos golpeamos el pecho y después salís a la calle y decís, bueno, se complica un poco volver a responder esa pregunta, ¿no? Entonces, también es cierto que a los docentes les tiramos demasiada carga encima y hacen lo que pueden. Claro. Yo no creo que sea tan valor simbólico como lo que planteas vos, siempre lo militar, siempre eso, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de comodidad, de no salir de la parte fácil de hacer un acto patrio. Así como un acto patrio, por ejemplo, ahora creo que está el presidente viajando a Tucumán y seguramente el desfile militar también va a estar. Sí, ya pasó, ya lo estábamos viendo recién en la televisión, sí, ya pasó. Bueno, viste, es como que es cómodo, viste, el acto cómodo es como que intentar teatralizar, qué sé yo, y teatralizar el 9 de julio, viste, con actores que hagan de la Pría, de Belgrano, de Paso, de los diputados que participaron en el Congreso. Bueno, eso para ni siquiera una idea un poco más televisiva y teatral como para traer rating, ponele, suponte. Claro. No, tampoco, es todo cómodo, me parece. Carlos, gracias, fuiste muy amable, muy claro y te prendiste en el juego con nosotros. Te agradecemos por tu tiempo. Por favor, y estoy a disposición para cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muy amable. Carlos Pistelli, escritor e historiador de Rosario, autor de 2 libros, Los Caudillos y ¿Vale la pena ser argentino? Me tendríamos que haber preguntado eso para cerrar. ¿Vale la pena? Vamos a leer el libro de Carlos. Vamos a leer el libro y lo vemos. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale.